Hola muchachos, buenos días. Tardes ya. Profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas Buenas tardes, tardes, profe. profe, ¿bien? ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra muchachos. Bueno, entonces, chicos, Buenos días, profe. ¿cómo estás? Buenas. La idea para hoy es revisar una, digamos, un poco sobre el tema ambiental relacionado al sector eléctrico. ¿Listos? Entonces vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con, digamos, guías ambientales sobre proyectos que están asociados a la distribución de electricidad. ¿Listos? Entonces esa es la propuesta para hoy. Vamos, les voy a compartir el documento. Listos. Bien, entonces como les comentaba, pues la idea de la clase de hoy es revisar este documento, que es una guía ambiental para proyectos de distribución eléctrica en Colombia. ¿Listos? Entonces, lo que vamos a revisar es un poquito de cómo o qué aspectos tienen esos proyectos de construcciones, de implementaciones o de, digamos, de retiro de redes, de repotenciación y en general de cualquier tipo de modificación que se haga sobre las redes de distribución y cómo está asociado a la normatividad ambiental o al cuidado ambiental que obliga la ley. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hablo un poquito de los objetivos del documento. Entonces, la idea es unificar los criterios, realizar planificación ambiental y, digamos, presentar una serie de medidas y de manejos que están asociados con las normas y las leyes establecidas para este ámbito. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la guía? Un instructivo, descripción de la actividad, marco jurídico, que es muy importante, marco organizativo, las características ambientales, y bueno, ya hasta lo que alcancemos a revisar. Vamos a ver qué tanto nos rinde. Los temas se dividen en total en 9 capítulos, 9, 11, en 11 capítulos. Y vamos a ir revisando rápidamente los que son más relevantes. ¿Listos? Entonces, eh, a ver, listos. Recomendaciones. Entonces, estas son unas recomendaciones generales que nos hace el autor. Entonces, dice que en los proyectos de distribución de energía, de distribución, sabemos que hay entornos urbanos y entornos rurales. Entonces, dentro de esos tipos de entornos podemos encontrar algunos muy complejos por las condiciones o por su ubicación. ¿Listos? Hasta unos sencillos que pueden ser relativamente fáciles. Entonces, de acuerdo a cada uno de esas dificultades, enmarcarlos dentro de las guías que da el documento. ¿Listos? También se debe, digamos, contextualizar los proyectos y tener uso eficiente y práctico de las medidas propuestas que aquí se van a plantear. ¿Listos? Que digamos que hay que revisar cómo podemos también afectar o qué implicaciones tendría la realización de ciertos proyectos, por ejemplo, residuos líquidos, bueno, sistemas de tratamiento, etcétera, ¿listos? La otra recomendación es obviamente ejecutar esas guías o esas reglas que establecen acá. Esta guía no sustituye las normas que hay, simplemente las menciona e invita a hacer como unos manejos, llamémoslo así, ¿listos? Y simplemente unificar criterios y por último, pues casos particulares que puede que no se encuentren dentro de esta guía, ¿listos? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a discriminar o a definir
un sistema eléctrico de potencia. Entonces sabemos que tenemos nace en la generación, ¿listo? Sus diferentes tipos. Después tenemos un sistema de transmisión nacional interconectado. Después un sistema de transmisión regional y un sistema de distribución ya local. Dentro de ese sistema de distribución local tenemos redes de distribución que están compuestas por líneas de distribución y subestaciones de distribución. ¿Listos? Y por último, pues ya los centros de consumo, ¿vale? Entonces, ¿cómo clasificamos las líneas de distribución? Las líneas de distribución las clasificamos por 3 ítems, llamémoslo así. Entonces, hay una que es la ubicación, otra que es la tensión y otra que es el tipo de construcción. ¿Listo? Entonces, dentro de la ubicación, como ya les mencionaba, encontramos urbanas y rurales. Dentro de las tensiones nominales, entonces encontramos dos tipos, las primarias y las secundarias. Las primarias sabemos que se dividen en alta tensión, que va desde los 110 hasta los 220 kilovoltios. Media tensión, que va entre los 44 kilovoltios y 110 kilovoltios. Y baja tensión, que va desde los 2.4 kilovoltios hasta los 44 kilovoltios. ¿Listo? Y en las redes secundarias encontramos tensiones menores o iguales a los 600 voltios. Y por último, entonces está el tipo de construcción donde encontramos líneas de distribución aéreas y líneas de distribución subterráneas. ¿Listos? Aquí simplemente acá una nota que dice que en las zonas rurales normalmente las líneas de distribución son aéreas. ¿Listos? Entonces, los centros de consumo de o cómo se ubican las subestaciones, entonces los tenemos por urbanas y rurales y las subestaciones que se construyen, entonces de dos formas, tenemos una a la intemperie que llamamos de patio pedestal y otras en interiores que llamamos capsuladas de pedestal o local. ¿Listos? Bien, entonces, ¿cuáles son los requerimientos ambientales? Que es con lo que vamos a cruzar nuestro tema hoy, que es partes de red de distribución con cuidados ambientales. ¿Listos? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las fases de un proyecto de implementación de una red eléctrica? Y los vamos a relacionar o asociar con requerimientos ambientales. ¿Listos? Entonces tenemos fases de proyecto, entonces planeamiento, diseño, construcción, operación y mantenimiento, desmantelamiento y cierre, y por último, remodelación o repotencialización, perdón, ¿listo? O ampliación. Bien, entonces arrancamos desde el planteamiento. En el planteamiento, simplemente tener en cuenta que hay unos criterios ambientales o unas reglas que protegen y conservan el medio ambiente. Entonces, eso incluirlo en el planteamiento. Del diseño en adelante, entonces, ¿qué es lo más importante? Es, primero, los permisos que se deben tramitar ante las autoridades correspondientes. Y segundo, las medidas de manejo, control, de mitigación, de compensación. Si tengo que talar alguna zona, entonces esos árboles que se talaron, ¿dónde se van a trasladar o dónde se van a sembrar nuevamente? Bueno, todo eso a partir del diseño. Entonces, simplemente ahí en adelante del diseño, de la construcción y la operación, yo tengo que tener la ejecución de esas medidas y digamos, instrumentos de control que me permitan, digamos, un cuidado ambiental o un manejo ambiental, porque sabemos todos que digamos, desde la generación eléctrica estamos hablando de unos grandes impactos ambientales. Sabemos nosotros que cuando hacemos generación con termoeléctricas, entonces estamos emitiendo grandes cantidades de contaminantes al ambiente. Cuando hacemos generación hidroeléctrica, entonces el problema ambiental radica en normalmente el cambio de cauce de un río, cómo se afecta la biodiversidad del río o el ecosistema del río al atravesar en medio una generadora, ¿de acuerdo? Cómo se alteran los fenómenos, por ejemplo, de cuando los peces
nada en el sentido contrario a la corriente del río, cómo hacer pasar peces a través de una central de generación. Entonces, todas esas, digamos, impactos que nosotros tenemos, debemos calcularlos y en lo posible tratar de compensarlos, ¿de acuerdo? Y buscar metodologías para mitigarlos, llamémoslo así, ¿listo? Entonces, en general, de ahí en adelante, después de que uno incorpora esos criterios ambientales, simplemente tomar medidas y ejecutarlas en todos los pasos. ¿Listos? Bueno. Hay obviamente una fase importante y es la fase o la parte financiera. ¿Listos? Entonces, ¿qué dos aspectos se deben tener en cuenta cuando nosotros hacemos un planeamiento financiero? Entonces, hay un planeamiento operativo que se ve en corto, mediano y largo plazo y un planteamiento de mantenimiento, ¿de acuerdo? Entonces, tener en cuenta esos dos ítems cuando vamos a hablar de la parte financiera, ¿listos? De cualquier proyecto de expansión en cuanto a sistemas de distribución. Ahora, entonces, ¿cómo se prevé la expansión de un de un sistema de distribución? Simplemente hay unos proyectos que requieren demanda eléctrica, ¿listos? Entonces hace una selección de alternativas y eso nos da como resultado un plan de expansión que debe estar acorde a todas esas normas que ya hemos mencionado y que hacen referencia al medio ambiente. ¿Listos? Entonces, ¿cómo se formula? Entonces, recopilamos proyectos. Por un lado, recopilamos información de normas locales, nacionales, internacionales. Y por el otro lado, entonces tenemos los requerimientos técnicos y ambientales de la empresa de la cual se va a encargar de la distribución. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Primero, vamos a seleccionar tres cosas. Entonces, niveles de tensión, estructuras y aislamientos. ¿Listos? Después se calculan las distancias eléctricas, se seleccionan los conductores y el cable de guarda. ¿Ustedes saben qué es el cable de guarda, muchachos? Pregunta. ¿Están ahí? El cable de guarda es el que se pone en la subestación como para un aterramiento. Ese hace parte del sistema de apantallamiento de un área de distribución. Y ese depende según el voltaje también o la tensión que vaya en el que se esté manejando, porque no en todas aplica el cable guarda. De acuerdo, entonces el cable de guarda simplemente en nuestros sistemas de distribución hablamos de un cable que que está ubicado por encima de nuestras líneas de fase, ¿de acuerdo? Y precisamente se encarga de protección, de proteger el sistema en caso de una descarga eléctrica, en caso de un rayo, ¿listo? Que nosotros desviemos esos potenciales a tierra a través de ese cable de guarda. Eso es, y de acuerdo, se calcula, no es lo mismo para todos, normalmente también depende de la estructura, si tenemos estructuras de 6 líneas, entonces vamos a utilizar 2 cables de guarda, si tenemos solo 3 líneas, pues vamos a utilizar un solo cable de guarda, y bueno, ya obviamente hay unas reglas ya para esos cables, específicamente las encontramos en el RETIO, ¿listos? Luis Alberto, cuéntanos, ¿para qué es el código? No, pero es que en las otras clases hemos tenido, pues para que se represente la asistencia. Ok. Estamos teniendo el nombre y el código de cada uno. Ok, bien, no hay problema. Listos, vale. ¿Lo ponemos o no? No, no hace falta, chicos, no hace falta. Digamos que lo que nosotros intentamos hacer es controlar la asistencia de acuerdo a los asistentes aquí con sus nombres. La idea sí es que cuando se conecten utilicen sus nombres. Señor. En el celular, en el usuario pues de Zoom. Bueno, bebé, ya voy. Sí, porque Bueno, hay uno que se hacía llamar Pinocho. Sí, es que hay unos que no se puede, cuando está uno lejos le toca con el de otra persona o algo.
Sí, en esos casos, pues Estamos cuadrando precisamente lo sí de la podríamos... P de acá, Ricardo. Oh, chino marica, no sea chismoso. Te lo mato. Silenciamos a Camilo, listo. Entonces, les comentaba, la idea es eso, si por algún motivo utilizan otro Zoom donde no está su nombre, entonces sí aclárenlo en el chat, puede ser. Igual el chat también queda guardado dentro de todos los archivos que se graban al final de la reunión. ¿Listo? Vale, gracias. Pero no hay necesidad, con que tengan ahí su nombre está bien, ¿vale? Bueno, entonces, les decía, íbamos en el cable de guarda, entonces seleccionamos también la ruta, el estudio ambiental que se va a hacer con respecto a eso, se traza, se hace el trazado de ese sistema de distribución, ¿listos? Se hacen estudios de suelos, geológicos, etcétera, de cimentación, y entonces ya se calcula conductores, se hace el detalle de las estructuras, se optimizan los costos, ¿listos? Hay una fase de replanteo, que es donde se pueden corregir o mejorar algunos diseños o cálculos anteriores, se hacen diseños de cimentación, se elaboran los planos y los gráficos del detalle, ¿listos? Se seleccionan los elementos, los herrajes, se hacen las tablas de estructura, cantidades de obra y especificaciones técnicas particulares, ¿listos? Entonces, ¿cómo es el diseño básico de una subestación de distribución? Miremos entonces la tablita. Tenemos un montón de factores acá que hacen parte y están todos relacionados a el diseño de la subestación. Entonces, a tener en cuenta, selección de líneas asociadas y voltajes nominales, ¿listos? Selección de la capacidad de transformación, es decir, de qué voltajes a qué voltajes vamos a transformar. Selección de la ubicación de la subestación, el tipo de subestación y los tipos de equipos que vamos a manejar dentro de esa subestación. Protecciones, cortocircuito, flujo de carga, valores nominales de los equipos o valores de operación. ¿Listos? Por otro lado, entonces, confiabilidad, configuración de barrajes, coordinación de aislamientos, las distancias de patio, etcétera. Bueno, un montón, apantallamiento, altura de pórticos, ubicación del lote. ¿Ustedes saben qué son los pórticos en la subestación, muchachos? Pórtico es una estructura metálica. Ok, puede ser metálica o de concreto, ¿cierto? Depende De concreto, sí. Es donde están llegando las líneas, los pórticos llegan las líneas donde se están Exactamente. soportando. ¿Alguien sabe la altura mínima de un pórtico según la norma actual? De 14 metros. Porque depende del nivel de tensión, ¿no? Depende del nivel de tensión, sí debe de haber un mínimo, pero tiene que también que ver con el nivel de tensión. Claro, bueno, el mínimo de una subestación es de 10 metros, ¿listo? Pero naturalmente está relacionado también con el nivel de tensión, pero mínimo 10 metros, ¿listos? Y también, obviamente, con unos estudios de suelo, topografía, geología, estudios de suelos y estudios sísmicos, que es opcional, ¿listo? Eso es lo básico, ¿listos? Ahora viene el detalle, el diseño de detalle de una subestación. Entonces, tenemos dos partes, un diseño civil y un diseño eléctrico. Recordemos que obviamente la subestación es una construcción, es una obra, entonces necesitamos naturalmente un diseño civil. Nuevamente tenemos unos requerimientos de la empresa, unos requerimientos técnicos y por otro lado tenemos unas normas de aplicación local, nacional e internacional. ¿Listos? Entonces, por el lado del diseño civil, revisemos. Entonces, primero adecuar el terreno, se diseña la estructura y se diseñan los cimientos, estructuras metálicas, cárcamos y pisos de aceite, instalaciones hidráulicas y sanitarias para operarios y demás. Hay un edificio de control, ¿listos? Hay unas vías internas y hay unas vías de acceso y hay unos andenes y una malla de cerramiento de protección, obviamente. Y por el lado del diseño eléctrico, entonces encontramos el prediseño, el cableado y fuera de control, ¿listos? Las rutas, canalizaciones, gabinetes, vamos a encontrar el sistema de control, las instalaciones eléctricas, todo el tema de protecciones, señalización, tableros, ¿listos? Conexión de alta tensión, comunicaciones, los PLCs,
vamos a encontrar iluminación y servicios auxiliares y sistemas de puesta a tierra en el diseño eléctrico. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que tenemos esas dos partes para el diseño en detalle de la subestación. ¿Listos? Ahora, actividades previas y de construcción en líneas de distribución. ¿Listos? Entonces, aquí nos habla básicamente en unas tablas de qué actividades debemos tener en cuenta cuando realizamos o construimos líneas de distribución primarias y secundarias. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues en general para todas se debería hacer todo. Lo único que cambia en cuanto a esas actividades es algún par de actividades que no están o no son obligatorias cuando trabajamos en sector urbano. ¿Listo? De resto, aplican toda general. ¿Cuáles son las que no aplican o cuáles son las que no necesitamos en el sector urbano? Entonces, el acuerdo y la concertación de servidumbre. Pregunta, ¿qué es la servidumbre? Siempre es el espacio muerto que queda debajo de las líneas. Exactamente. ¿Y por qué se deja ese espacio? Por seguridad. Naturalmente. Entonces, importante, ese espacio de servidumbre, lo mismo lo va a determinar pues la línea de distribución, el voltaje y las características que estén, que se vayan a construir. Y básicamente se deja por seguridad, donde en ese espacio no se pueden realizar construcciones, pues edificaciones, y se pueden sembrar árboles que tengan una altura máxima de, creo que son 5 o 6 metros. Ya, entonces, eso es lo que nos dice la servidumbre, simplemente es un espacio de seguridad donde está. Hay unas normas que hablan de, pues, precisamente de esas limitaciones o de ese tema de la servidumbre, teniendo en cuenta que la servidumbre, a pesar de que es un espacio que tiene esas limitaciones, no deja de ser propiedad del dueño del predio donde esté pasando esa línea. Entonces tiene esas limitaciones, pero sigue siendo propiedad del dueño del predio, solamente no se le pueden dar determinados usos. ¿Listos? Entonces también es lo único que, digamos, cambia en cuanto a las, llamémoslo así, actividades previas en la construcción de esas líneas de distribución primaria y secundaria. Es que tenemos que tener en cuenta que en urbano eso no se hace, en rural sí, y también los accesos. Entonces, el uso, la construcción de accesos también se debe realizar cuando estamos trabajando en el sector rural, más no en el sector urbano. De resto, todos los que ustedes ven en esa tabla, pues, como se pueden dar cuenta, aplican para todos los casos. Perdón. Entonces, igual acá, todas las actividades previas activan aquí para el sector urbano, tanto líneas de primaria como líneas secundarias. ¿Listos? Bien. Entonces, ¿cuáles son esas actividades previas y cómo están descritas? ¿Listos? Entonces, lo primero, se va a hacer presencia de la empresa en la zona del proyecto. ¿Listo? Se va a socializar la construcción de ese proyecto. El tema de la concertación de servidumbres para sector rural, recordemos que necesitamos concertar esos espacios de servidumbre, esas normas con las que se van a trabajar o a regular, ¿listos? Y también tener en cuenta que eso también debe tener un mantenimiento. La servidumbre también se le debe hacer un control. ¿Listos? Vamos a hacer una organización laboral y centros de acopio. Entonces simplemente son unos espacios donde se van a comenzar a almacenar los materiales de construcción y, bueno, las zonas de aprovisionamiento. ¿Listos? Entonces, se van a adecuar los accesos. Entonces se van a abrir trochas o carreteras, en general cualquier tipo de obras que sean necesarias para adecuar esos accesos a esa zona o a ese espacio que elegimos. ¿Listo? Se puede replantear, entonces cambiar la distancia, las estructuras, bueno, cualquier cambio que podamos hacer. ¿Listos? Ahora,
Actividades para la construcción de las líneas. ¿Listos? Entonces, se inicia por la excavación y las obras civiles. El segundo paso es la cimentación. Entonces, fíjense ustedes que cada uno pues está descrito en detalle, que hace parte de la excavación, con unas medidas, que hace parte también de la cimentación, también el transporte de los elementos constructivos, los montajes de las estructuras de apoyo, despeje de la servidumbre, lo que hablábamos arriba, el tendido de los conductores, empalme y regulación, listo, montaje de equipos, entonces montar ya transformadores, equipos de maniobra, todo lo que hace parte ya de, digamos, como la fase final de ese montaje. Y por último ya pues realizar la conexión de los conductores, conectar primarios, secundarios, transformadores, equipos de maniobra, protecciones, ¿listo? Entonces ya todo eso por último se conecta y ya tendríamos todas las actividades, ¿listos? Ahora, recordemos que de esto estamos hablando de líneas aéreas, ¿cierto? Estas son líneas de distribución aérea. Ahora, tenemos el otro tipo que son líneas de distribución subterráneas, ¿de acuerdo? Entonces esas son normalmente para sector urbano, ¿listos? Y entonces iniciamos por la excavación, simplemente pues abrir el hueco por donde va a pasar nuestros ductos, tendido de la ductería, obviamente pues a pasar esos ductos que van a llevar el cable, rellenar, entonces nuevamente volver a tapar ese hueco que abrimos en el primer paso con ciertas normas que se deben cumplir. Hay que construir cámaras, que son unos espacios que nos van a facilitar el mantenimiento y el tendido de la línea. ¿Listos? El siguiente paso será el tendido del conductor, entonces simplemente pues vamos a introducir nuestros cables dentro de esos ductos que instalamos. Y por último pues montar los equipos, entonces lo mismo, montar conexiones, transformadores, todo ya la fase final de ese montaje de línea, ¿listos? Entonces, ahora, construcción para subestaciones en piso, ¿listos? Entonces, recordemos que tenemos dos categorías, una es intemperie y la otra es interior. Entonces, lo mismo, fíjense ustedes, tenemos una tablita donde nos indica las actividades. Nuevamente, tenemos algunas diferencias en cuanto al sector rural y al sector urbano, ¿listos? Entonces, en el sector rural tenemos solo subestaciones de intemperie y en el sector urbano tenemos a la intemperie y en interior, ¿listos? Y la diferencia principal en sus actividades es que en el sector urbano no necesitamos, digamos, hacer una actividad previa en cuanto a accesos, que no se necesitan, y cuando estamos en el interior urbana no se necesita adecuar el terreno. ¿Listo? Es como la única diferencia. De resto, todas las actividades que son la adquisición de predios, la organización laboral y centros de acopio, adecuación de accesos, adecuación del terreno, todos los otros ítems se mantienen iguales, excepto esos dos. ¿Listos? Entonces, vamos a revisar actividades previas a la construcción de esos centros de distribución. Permítanme un segundo. Qué pena que este virus me tiene mal. Ojo, profe. Esta fiebre. No es trasnochada. Sí, estaba pensando lo que no es. No, ¿cómo se les ocurre? Listo. Entonces, descripción de las actividades previas para la construcción de subestaciones. Entonces, ya lo veíamos ahí, que hace la adquisición de predios, entonces simplemente se negocia y se compran el predio o los predios que se requieren. ¿Listo? La organización laboral, centros de acopios, contar con el personal, toda la mano de obra necesaria y entonces también materiales y distribuir o determinar una zona de aprovisionamiento. ¿Listo? El uso, adecuación o construcción de accesos. Simplemente tener los caminos o las vías
ya sean existentes, se puedan usar o crearlas, ¿sí? De acuerdo pues a las necesidades de esa subestación. Bueno, ahora, la descripción de las actividades durante la construcción de las subestaciones. Entonces, tenemos la adecuación del terreno, simplemente pues hacer todas las obras civiles de preparar ese terreno para la construcción, transportar todos los elementos o todos los materiales que vamos a utilizar para la construcción, y ya el tercer paso sería pues toda la obra civil. Después está toda la descripción. Entonces está toda la descripción de esas obras civiles o de esas actividades de construcción que se van a llevar a cabo para la subestación. Y por último, pues el montaje de instalación y la conexión, que ya los vimos siempre. Entonces simplemente se ensambla y se conectan los equipos para que entren en operación. Listo. Ahora vamos a revisar operación y el mantenimiento de una red de distribución. ¿Listo? Entonces, ustedes saben, esto aplica para cualquier tipo de mantenimiento, no solo líneas de distribución en general. Entonces tenemos mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. Normalmente, lo que nos dice la regla y nuestras certificaciones en aspectos de mantenimiento es que nosotros no deberíamos necesitar mantenimiento correctivo si hacemos un adecuado mantenimiento preventivo. Y todas las acciones de mantenimiento deben estar enfocadas al mantenimiento preventivo. ¿Listos? Entonces, debe ser un mantenimiento, ¿cómo se llama eso? Se me fue el término ahora. Bueno, sí, la idea o a lo que hago referencia es que ese equipo que esté, digamos, seleccionado para el mantenimiento debe tomar todas las medidas necesarias para que no necesitemos hacer mantenimientos correctivos. Siempre el mantenimiento debería estar enfocado hacia el preventivo. Obviamente, pues estamos hablando de sistemas que pueden presentar fallas, entonces pues también se debe tener en cuenta el mantenimiento correctivo, ¿vale? Entonces pues el mantenimiento preventivo, simplemente como les comentaba, pues ¿qué actividades principales se hacen? La zona de servidumbre, que se debe tener siempre despejada para evitar pues accidentes, no solo con, llamémoslo así, como personas o humanos, sino también con la fauna de la zona. ¿Listos? Se revisan los estados de todos los elementos y se hace el mantenimiento de los sitios de apoyo, que hace referencia a las torres, a los postes y a las subestaciones. ¿Listos? El mantenimiento correctivo, pues, lo que se va a hacer siempre que se hace un mantenimiento correctivo es desenergizar la zona afectada, primero que todo, reparar o reemplazar todos los equipos o las partes que se hayan dañado, nuevamente energizar y revisar pues que esté ese tema funcionando. Entonces, actividades en el mantenimiento de una red de distribución. Mantenimiento de los sitios de apoyo, ya lo hablábamos, entonces hablamos de todas las estructuras que están dentro de nuestra red de distribución. Ustedes saben, por ejemplo, aquí en Colombia que tenemos afectaciones de guerrilla a nuestras redes de distribución, entonces sería una condición especial para el tema de los mantenimientos de nuestras redes aquí en Colombia. La preservación de la zona de servidumbre, entonces nuevamente que no existan edificaciones, que no vaya a haber vegetación muy alta que alcance a hacer pues contacto con nuestros conductores. En caso tal de que haya vegetación cercana, pues podarla o cortarla. ¿Listos? Y todas las medidas para evitar ese riesgo eléctrico. ¿Listos? Se revisa el estado de los elementos, que todo esté funcionando correctamente, que esté bien conectado, que tenga todas las, digamos, su operación correcta. Y preparar o reemplazar elementos. Entonces, si en alguna de las revisiones del paso anterior nos dimos cuenta que hay algo mal, pues simplemente corregir eso. ¿Listos? Mantenimiento correctivo. Vale.
Entonces, el siguiente ítem a revisar sería la repotenciación de una red de distribución. Ustedes saben que pues nosotros constantemente estamos teniendo evoluciones en equipos, en normas, en tecnología, que hace que tengamos que hacer cambios sobre redes de distribución que ya están implementadas. ¿Listo? Entonces, pues aquí nos da como una serie de guías para repotenciar la línea de distribución o una subestación. Entonces, básicamente lo que nos dice es muy parecido a la implementación, ¿cierto? Y lo que debemos tener en cuenta es simplemente desenergizar, porque no estamos montando de cero, sino estamos trabajando sobre algo que ya está energizado. ¿Listo? Entonces, desenergizar y realizar las actividades que ya conocemos. Entonces, pues, digamos, ¿cómo se dice eso? Nuevamente, si hay que recalcular, por ejemplo, servidumbre o los conductores o los transformadores, entonces recalcular, cambiar, hacer las construcciones, todo lo que se tenga que intervenir y pues por último nuevamente energizar. ¿Listos? Entonces eso sería como la repotenciación. Y hablan de otro ítem que llaman remodelación. ¿Listos? Entonces pues muy parecido, simplemente desenergizar, remodelar la red de distribución, que sería simplemente cambiar lo que esté cumpliendo su vida útil. Nosotros también sabemos que todos los componentes generalmente mecánicos tienen una vida útil. Entonces, después de esa vida útil, pues hay que remodelarlos, no porque estén dañados o que simplemente estén cerca al final de su vida útil, pues habrá que remodelarlos. ¿Listos? Y por último, pues la ampliación. Entonces, la ampliación de la subestación. Entonces dice que pues tiene dos partes. Una repotenciación, que sería como parte eléctrica, y una ampliación de la parte civil. Entonces serían obras civiles que complementarían lo que ya está elaborado. ¿Listos? Y pues por último ya lo que revisaríamos sería en caso tal de que se quiera desmantelar o cerrar una red de distribución. Después del desmantelamiento, obviamente consiste en quitar todos los equipos o los elementos que tenemos de nuestra red de distribución. Hay algo aquí que obviamente es importante, que es la disposición de esos elementos. Entonces, pues obviamente estamos hablando de elementos que no son fácilmente, ¿cómo se dice? No se pueden desechar simplemente ya, sino que tienen un tratamiento especial. Entonces, pues obviamente deben ser dispuestos adecuadamente de acuerdo a los materiales que se estén desechando. ¿Listo? Y pues en caso de aplicar, pues se debe construir una red nueva o simplemente ya ahí quedaría desmantelada. Entonces, bueno, aquí hablan un poquito del marco jurídico y algunas reglamentaciones que tienen que ver no solo con la parte eléctrica, sino la combinación de la parte eléctrica con la parte ambiental. ¿Listos? Entonces, tenemos como, ¿cómo se dice? Hay una parte legal, llamémosla así, entonces nace en la Constitución política, ¿listos? Entonces establece unos derechos y deberes, naturalmente, y asociados al medio ambiente. Asociado a él está unas leyes que expide el Congreso de la República, unos decretos, unas normas, ¿listos? Y por el otro lado, entonces se crea el Ministerio de Medio Ambiente. Y el Ministerio de Medio Ambiente, entonces, comienza a regular todas estas normas que atañen pues a este sector. ¿Listo? Entonces, hay unas políticas ambientales que cuidan biodiversidad, fauna, población, etcétera. ¿Listos? Y allá unos específicos, por ejemplo, el decreto 2150 del 95. Entonces, hace simplemente unas regulaciones para suprimir algunos trámites innecesarios de administración pública y la ley 388 que habla del ordenamiento territorial, planes municipal y digamos en general como el ordenamiento que van a tener los suelos de determinada región. ¿Listos? Y pues otros ya reglamentos
que tendrían que ver con ya normas locales o también que estén asociadas a la empresa que esté realizando o solicitando esas construcciones. ¿Listos? Aquí pues nombra una serie de artículos ya en detalle de normas, que obviamente pues son importantes conocerlas, leyes del Congreso, de participación, que tienen que ver con agua, que tienen que ver con desastres, disposición de residuos, cuidado del aire, cuidado del suelo, ruido, ¿sí? Entonces ya, obviamente ya todos son pues detalles que pues nos demoraríamos mucho mirando cada una, pero pues simplemente saber que existen, saber que cuando nosotros estemos trabajando sobre una red de distribución y estemos implicados en el diseño, pues deberíamos estudiar en detalle estas normas, todos estos artículos, toda esa reglamentación jurídica que pues nos invita simplemente a disminuir esos impactos ambientales que estamos teniendo al realizar este tipo de obras. Entonces, nada, muchachos, esa era la revisión del tema de hoy. Eso era lo que quería comentarles. No sé si alguien tiene dudas, No, señor. comentarios, todo en orden. ¿Cómo les fue Profe, ayer? ¿Sí? ¿tú nos compartes ese archivo? Claro, esto está en la plataforma. Todo esto está en la Que no lo plataforma. encontré. Mira, ya te digo dónde está. Está, Espérame un segundo. está en tema 3, aspectos ambientales, semana 3. Correcto. Tema 3. Tema Sí, 3, mira, aspectos unidad ambientales. 1, tema 3, aspectos ambientales. Dice guía ambiental, que ahí está el tema. Correcto. Listo. Esa es la guía Vale, que muchas gracias. estamos revisando hoy. Igual también, por ejemplo, importante ahorita que obviamente ha tenido mucho revuelo, por ejemplo, Hidroituango. Entonces sería interesante estudiar un poquito de lo que ha pasado con Hidroituango, qué impactos ambientales tenemos, no solo impactos ambientales en cuanto a flora y fauna, sino también impactos sociales, qué pasa con los pueblos que están río abajo, ¿sí? ¿Qué pasa con todos esos sectores que se están afectando? Entonces, pues, también interesante conocer todo eso. Hay una evaluación ambiental del sector eléctrico en Colombia. Y básicamente es un documento que hace el Ministerio de Minas y lo que evalúa es precisamente esos impactos que ha tenido, por ejemplo, cada central de generación, entonces cada generadora, qué impacto está teniendo sobre el medio ambiente. Bueno, y pues obviamente eso es algo muy interesante que deberíamos también dedicarle unos espacios para conocer y estudiar y sobre todo tener esa conciencia ambiental de que cuando nosotros estamos implementando estas series, pues obviamente tiene un gran apoyo al sector social, es decir, llevar electricidad a más sitios, poder generar más electricidad, pues obviamente es muy importante para toda una región, pero también tiene unos impactos ambientales importantes que se deben cuidar. Entonces, eso es, muchachos. Entonces los invito también a que estudiemos sobre eso y nos veríamos entonces la próxima clase, que sería el próximo viernes. Les iba a preguntar, ¿cómo los que asistieron a la reunión de anoche del tema de grupos de investigación? ¿Alguno interesado? ¿Qué les pareció la charla? ¿Cómo vieron el tema? ¿Pudieron asistir? Sí, pues los temas todos son muy interesantes y pues ver que hay diferentes semilleros y a diferentes modalidades, digámoslo así. Sí. Pues igual nosotros seguimos con el mismo tema del semillero que nosotros nos incluimos, que es el TICA, y estamos con nuestro proyecto, con nuestro aerogenerador, estamos ahí con ese tema de cómo vamos evolucionando. Perfecto, excelente. Sí, excelente. Desde que estén, lo importante es la gente que se quiera vincular. De pronto, ustedes que están en sexto, ya estamos un poco tarde. Los que ya están, pues muy bien, el equipo de Carlos y ese tema. Pero sí es interesante y también pues conocer que hay esos temas de la universidad que a veces no los tenemos tan cercanos, pero es importante que los conozcamos también.
Entonces eso era, muchachos. Muchas gracias por conectarse y nos vemos el próximo viernes. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Vale, muchachos, profe, gracias. a ustedes, muchas gracias. Que estén bien. Gracias, profe. Buena tarde. Buena tarde. Nos vemos el viernes. Buen fin de semana. Gracias, profe. Ah, profe. Ok, profe.